Mi yerno entró en mi taller con 6 cajas de etiquetas nuevas y anunció que, desde el lunes, mis vestidos saldrían con otro nombre. Mi hija estaba junto a la mesa de corte y no lo contradijo. El taller era mío. Lo había levantado durante 31 años, conservaba las máquinas, pagaba a las costureras y aprobaba cada encargo. Nadie tenía derecho a cambiar la marca ni a prometer mi trabajo sin preguntarme. Mi yerno explicó que ya habían organizado una nueva etapa y que discutirlo retrasaría entregas importantes. Después pidió a una empleada que retirara las etiquetas antiguas de 3 vestidos terminados. Entonces vi algo peor. Uno de esos vestidos pertenecía a una clienta que llevaba meses conmigo y debía recogerlo esa misma semana. Detuve a la empleada y saqué de mi bolso una copia del calendario de entregas que había impreso esa mañana. La había pedido porque 2 clientas me llamaron preguntando por cambios de fecha que yo nunca había autorizado. Junto a 7 encargos aparecía una marca azul. Ninguna estaba allí el día anterior. Mi yerno dejó de tocar las cajas cuando vio la hoja. Mi hija dijo que eran ajustes internos y que después me explicarían todo. Quise creer que solo habían adelantado una idea que podía corregirse. Pero las 7 fechas tenían algo en común. En cada una mis 2 costureras más antiguas figuraban como libres, aunque sus agendas estaban llenas. En su lugar aparecían turnos de personal temporal que yo no conocía. Además, 3 vestidos ya no figuraban con el nombre de nuestras clientas. Habían sido reasignados a códigos que empezaban con las mismas iniciales impresas en las etiquetas nuevas. Pregunté quién había cambiado el calendario. Mi yerno respondió que los pedidos ya estaban comprometidos y que no convenía detener nada. Aquella palabra me inquietó. Comprometidos. Yo no sabía con quién habían comprometido mis máquinas, mi personal ni los vestidos de mis clientas. Pero alguien había empezado a reorganizar mi taller mucho antes de traer aquellas cajas. Durante años permití que mi hija entrara y saliera del taller como si fuera una extensión de mi casa. Yo siempre pensé que aquello era una ventaja. Mi yerno llegó después. Era también bueno negociando, pero quería crecer deprisa. Yo prefería otra cosa. Había construido mi reputación con encargos hechos a medida y fechas que podía cumplir. No quería convertir el taller en una fábrica. Mi hija decía que yo confundía calidad con miedo a cambiar. Por eso, cuando meses atrás propuso crear una línea más sencilla para bodas y eventos, no me negué. Le pedí costos, tiempos y proveedores. Nunca recibí un plan definitivo. Ahora aquellas etiquetas nuevas parecían una respuesta que nadie me había mostrado. Pedí a la encargada que nadie retirara una sola etiqueta hasta que yo revisara los 7 pedidos marcados. También solicité el historial de cambios del calendario. Mi hija me siguió al despacho y explicó que solo era una prueba comercial. Insistió en que los vestidos seguían dentro del taller y que todo podía corregirse. Una prueba se hace después de pedir permiso. Revisé el primer pedido. Era un vestido encargado por una clienta que llevaba 12 años conmigo. La ficha mostraba una modificación hecha 3 noches antes. El vestido seguía siendo suyo, pero la referencia interna había cambiado a un código nuevo. Los otros 6 tenían el mismo patrón. Pregunté quién podía modificar esas referencias. Solo 3 personas tenían acceso completo. Yo, mi hija y la encargada. Mi yerno no podía hacerlo directamente. La encargada me enseñó que 2 cambios se habían realizado desde mi usuario. Yo no había estado allí a esas horas. Recordé que meses antes mi hija me pidió mi contraseña para imprimir una factura cuando yo estaba fuera. Nunca la cambié. No quise sacar conclusiones todavía. Pedí el historial de impresión de etiquetas. Durante 5 semanas se habían preparado pequeñas series con el nombre nuevo. Primero 10, luego 20, después 50. Las impresiones salían desde el ordenador que usaba mi hija. Mi primera explicación fue sencilla. Ella quería lanzar la línea nueva y su esposo la había empujado a hacerlo sin esperar mi aprobación. Era la explicación que menos me dolía. Fui al almacén. Las 6 cajas que mi yerno había traído esa mañana no eran las primeras. Detrás de unos rollos de tela encontré otras 2 ya abiertas. Había fundas, tarjetas de cuidado y sobres con el mismo nombre.
No eran muestras. La factura estaba pegada a una caja. El pedido se había hecho 6 semanas antes y estaba pagado por una empresa que yo no conocía. El domicilio de facturación era el de mi hija. Pregunté a la contadora si aquella empresa había recibido dinero del taller. Encontró 2 cantidades pequeñas por diseño de embalaje y gestión comercial. Ambas habían sido aprobadas por mi yerno. Pregunté quién había solicitado los servicios. La petición inicial venía del correo de mi hija. Ya tenía una conexión incómoda. Mi yerno movía dinero. Mi hija iniciaba decisiones. Aún así, seguí pensando que él dirigía la parte agresiva. Él hablaba de volumen y márgenes. Ella siempre había sido más prudente. Ese mismo día llamó una clienta antigua. Preguntó si su vestido estaría listo para una sesión privada del sábado. Yo no sabía nada de ninguna sesión. La clienta me reenvió la invitación. Tenía fotografías de mis vestidos, el nombre nuevo y una presentación que describía la colección como evolución de nuestro trabajo. Mi nombre no aparecía. Tampoco el del taller. Las fotografías sí eran nuestras. La sesión incluía 8 clientas. 7 eran exactamente las del calendario marcado. La 8ª no aparecía en nuestros registros. Eso significaba que alguien había mezclado encargos reales con una clienta ajena. Pregunté si existía un 8º vestido. La encargada encontró una funda sin ficha al fondo del probador. Dentro había un vestido casi terminado. La tela no figuraba en nuestro inventario. La costura sí era de una de mis empleadas. La costurera explicó que mi yerno le pidió avanzar con una muestra durante horas pagadas por el taller. Le aseguró que formaba parte de la nueva línea aprobada por mi hija. Revisé las horas extra de las últimas 6 semanas. Había 14. 9 estaban relacionadas con prendas que no figuraban como pedidos normales. El taller había pagado trabajo para producir muestras destinadas a otra empresa. Mi hija llegó antes de que terminara. Le enseñé la invitación, la funda y las horas extra. No negó que conociera la sesión. Explicó que quería mostrar la nueva línea a clientas fieles antes de presentármela formalmente. Creía que, si funcionaba, yo dejaría de resistirme. Le pregunté por qué su empresa pagaba embalaje mientras mi taller pagaba costureras, máquinas y tiempo. Dijo que pensaba compensarlo después. No existía ninguna cifra acordada. Pregunté quién era dueño de la empresa. Ella. No mencionó a su esposo. Esa respuesta debería haber cambiado mi interpretación, pero me aferré a la idea de que él había convertido una iniciativa de ella en algo más grande. La conocía demasiado bien para pensar que haría todo aquello sola. O eso quería creer. Al día siguiente revisé el libro de pedidos antiguos. Descubrí que en los últimos 2 meses mi hija había pedido copias de medidas y preferencias de 17 clientas. La encargada pensó que era para organizar archivos. Las mismas 17 aparecían en una hoja dentro de una carpeta de eventos. Junto a cada nombre había una estimación de gasto y posibilidad de recompra. No era una lista para una prueba. Era una selección comercial. Al lado de 5 nombres aparecía una anotación sobre traslado. Llamé a una de esas clientas con la excusa de confirmar un arreglo. Durante la conversación mencionó que mi hija le había comentado que pronto algunos encargos podrían gestionarse por otra vía, con más disponibilidad. La clienta creía que sería una nueva sección de mi taller. Yo nunca había autorizado esa explicación. Entonces entendí que no solo preparaban vestidos. Preparaban la idea de que aquella empresa era una continuación natural de mi negocio. Revisé más facturas. Encontré pagos a un fotógrafo y a una sala de eventos. Los había pagado la empresa de mi hija. La sesión del sábado llevaba semanas organizada. Pregunté a la sala quién había reservado. La reserva estaba a nombre de mi hija. Mi yerno figuraba solo como contacto secundario. Por primera vez tuve que aceptar que quizá estaba mirando al hombre equivocado. Aún así, faltaba saber qué pretendían hacer con los 7 vestidos. La respuesta apareció en las hojas de entrega. Los vestidos iban a salir directamente hacia la sesión del sábado bajo el nombre nuevo.
Las clientas habían pagado sus anticipos a mi taller. Mis costureras habían hecho el trabajo. Mis máquinas habían producido cada prenda. Pero alguien pensaba presentar la entrega como parte de otra marca. Detuve las 7 salidas y avisé a las clientas de que sus vestidos seguirían disponibles en el taller en las fechas originales. No acusé a nadie. Solo aclaré dónde se habían encargado y quién respondía por ellos. Mi hija se enfadó al descubrirlo. Dijo que yo estaba destruyendo una oportunidad antes de verla funcionar. Le pedí una relación completa de prendas, pagos, sesiones y materiales vinculados a su empresa. Me pidió tiempo. Le di hasta el día siguiente. Esa noche la contadora me llamó. Había encontrado 3 anticipos de clientas nuevas que no aparecían en la cuenta del taller. El dinero había entrado directamente en la empresa de mi hija. Sin embargo, en nuestro calendario había 3 bloques de producción reservados para prendas sin nombre. Las fechas coincidían. Los 7 vestidos marcados no eran el verdadero comienzo. Eran la cobertura. Mientras nuestras clientas servían para presentar la nueva marca, mi taller ya estaba produciendo pedidos que nunca habían pertenecido a mi negocio. Y alguien había preparado todo para que yo lo confundiera con una simple prueba. A la mañana siguiente pedí a la contadora que separara cualquier gasto relacionado con prendas sin ficha normal. Quería saber cuánto trabajo había salido de mis cuentas para sostener una actividad que yo ni siquiera conocía. Los 3 anticipos externos correspondían a vestidos en distintas fases. Uno tenía el patrón cortado, otro estaba en prueba y el tercero casi terminado. Las horas aparecían mezcladas con pedidos normales porque mi yerno había pedido registrarlas como apoyo de colección. La encargada conservaba las hojas de producción. Los códigos nuevos empezaban siempre con 2 letras y un número. Las letras coincidían con la empresa de mi hija. El número indicaba una semana. El primer código era de hacía casi 4 meses. Mucho antes de las etiquetas nuevas. Correspondía a una falda de muestra que nunca llegó a venderse. Recordé haberla visto sobre una mesa y haber supuesto que una costurera practicaba un acabado. La tela y la mano de obra habían salido del taller. Mi hija había fotografiado aquella falda y la imagen aparecía después en su presentación comercial. Aquello cerró una pregunta y abrió otra. Si llevaba 4 meses preparando prendas, ¿por qué había esperado hasta ahora para cambiar las etiquetas? Pedí información sobre la sala de la sesión. La primera reserva la había hecho mi hija 3 meses antes. También había reservado otra fecha para el mes siguiente. La segunda incluía espacio para mostrar 12 prendas y una zona privada para tomar medidas. Volví al calendario del taller. Había 12 bloques sin nombre reservados para el mes siguiente. No tenían tela ni clienta, pero sí horas de costura. La cantidad coincidía. 7 bloques se habían creado desde el usuario de mi hija. Los otros 5 desde el de la encargada. La encargada recordó que mi hija le había pedido reservar horas para arreglos grandes todavía sin nombre. Pensó que eran compromisos del taller porque llevaba años coordinando entregas. No había conspirado. Había obedecido una instrucción que parecía normal. Ese era el mecanismo. Mi hija sabía qué pedir y a quién pedírselo para que cada movimiento pareciera parte de la rutina. La contadora encontró algo más. Los anticipos de las 3 clientas nuevas incluían un precio de confección superior al habitual. La empresa de mi hija cobraba esa cantidad, pero solo había previsto pagar al taller una tarifa muy baja por cada hora utilizada. Pregunté de dónde salía esa tarifa. La hoja de cálculo era de mi yerno. Había contado únicamente el salario directo de las costureras. No incluyó alquiler, electricidad, mantenimiento, desperdicio de tela ni tiempo de pruebas. Así conseguían que la nueva empresa pareciera rentable mientras mi taller absorbía casi todos los costes. Mi primera explicación se completaba. Mi yerno había construido los números. Pero los códigos, las reservas y las primeras muestras habían empezado antes. Él no había diseñado el camino. Había encontrado la forma de hacerlo parecer rentable. Pedí a mi hija una relación de todos los pedidos que utilizaran recursos del taller. Me envió 5. Yo ya conocía 10.
Revisé entonces las salidas de tela registradas como desperdicio, muestra o corrección. Durante 4 meses, el desperdicio había aumentado de manera constante. La encargada encontró 6 retiradas anotadas como pruebas de color. 2 coincidían con prendas fotografiadas para la marca nueva. Otras 4 no las reconocíamos. La responsable del almacén recordó que mi hija había recogido varios paquetes diciendo que los llevaría a una tintorería especializada. No existía ninguna factura de tintorería. Cuando pregunté, mi hija explicó que parte de las muestras se había confeccionado fuera para comparar costes. Le pedí las facturas. Horas después recibí una. El proveedor era una costurera autónoma que trabajaba desde casa y había recibido patrones preparados en mi taller. Uno llevaba una marca de corrección que yo usaba desde hacía años para vestidos de ceremonia. Pregunté quién había enviado aquellos patrones. La costurera conservaba los correos. La remitente era mi hija. Las fechas empezaban antes de que mi yerno participara en las previsiones económicas. Entonces dejé de buscar una explicación que la protegiera. Mi hija había creado la empresa, reservado las sesiones, preparado los códigos, encargado muestras fuera y utilizado mi taller para completar lo que no podía producir sola. Mi yerno había acelerado el proyecto y quería obtener autoridad dentro de él, pero no era su origen. La persona que yo había considerado arrastrada por un esposo ambicioso llevaba meses marcando el ritmo. La revelación cambió recuerdos anteriores. 2 meses atrás mi hija me pidió fotografías de vestidos antiguos porque quería ordenar el archivo. Después insistió en que redujera mis horas de atención para descansar más. También preguntó a varias costureras qué harían si yo algún día trabajaba menos. Yo había interpretado aquello como preocupación. Ahora parecía preparación. Todavía faltaba entender qué quería hacer con mi taller. La respuesta apareció en la segunda reserva de la sala. El documento describía la primera sesión como lanzamiento y la segunda como transición. La empresa de mi hija planeaba presentar un servicio permanente de confección apoyado por un equipo con décadas de experiencia. Ese equipo era el mío. Las fotografías mostraban nuestras mesas, nuestras máquinas y a 2 costureras trabajando de espaldas. Ninguna sabía que su imagen se usaría para promocionar otra empresa. Una de ellas recordó que mi hija le había preguntado si aceptaría trabajar directamente para ella si yo reducía actividad. La otra había recibido una pregunta parecida. Entonces entendí por qué los turnos nuevos apartaban a las empleadas más antiguas de la sesión del sábado. No querían que vieran cómo se presentaba su propio trabajo. Creí que el objetivo era absorber poco a poco parte de mi capacidad hasta hacer innecesario mi taller. Pero una factura cambió otra vez la situación. Una empresa de alquiler de maquinaria textil tenía preparada una entrega a nombre de la empresa de mi hija. La dirección era mi taller. Incluía 2 máquinas industriales y una mesa de corte. La entrega estaba prevista para el lunes. La sesión sería el sábado. El calendario tenía 12 bloques reservados para después. Y el lunes llegarían nuevas máquinas. No estaban preparando una empresa para marcharse de mi taller. Estaban preparando una empresa para instalarse dentro. Llamé a la compañía de alquiler y aclaré que ninguna máquina podía entrar en mi local sin mi autorización. Suspendieron la entrega hasta recibir otra dirección. Después bloqueé cualquier gasto del taller vinculado a aquella instalación. Mi hija apareció esa tarde. Le mostré la reserva de la sala, las fotografías, los patrones y la factura de las máquinas. Esta vez dejó de presentar el proyecto como una prueba pequeña. Explicó que pensaba usar una zona del fondo que permanecía medio vacía. Según ella, su empresa pagaría una parte de los gastos cuando empezara a funcionar. Le pregunté cuándo pensaba pedirme permiso para ocupar mi espacio. Tardó en responder. Esperaba que, al ver pedidos reales, yo aceptara. Aquello era exactamente lo que había hecho desde el principio. Crear hechos antes de pedir consentimiento. Suspendí la sesión del sábado en todo lo relacionado con vestidos pagados al taller. Las clientas conservarían sus fechas originales y ninguna prenda saldría con una etiqueta distinta. Pensé que había ganado tiempo. Entonces la encargada encontró en el correo general una confirmación que nadie había abierto. Era de un hotel.
Para el domingo por la tarde estaba programado un desfile privado con 30 invitadas y 18 vestidos. La reserva llevaba 2 semanas pagada. Ya no era una prueba, sino un compromiso real. 12 de esos vestidos todavía no existían. Y el documento indicaba que serían confeccionados por el equipo de mi taller. El desfile del hotel convirtió una discusión familiar en un problema con terceros. Si yo cancelaba sin revisar nada, podía perjudicar a clientas que habían pagado creyendo que contrataban un servicio real. Si permitía que siguiera, mi taller quedaría comprometido con 12 vestidos que nadie había autorizado producir. Pedí a la encargada que bloqueara cualquier nueva orden relacionada con la empresa de mi hija. Después llamé al hotel. La responsable explicó que la reserva se había presentado como el lanzamiento de una firma respaldada por un taller con 30 años de experiencia. Las fotografías y el calendario daban a entender que mi equipo formaba parte estable del proyecto. Había 18 vestidos asignados a nuestras máquinas durante las 2 semanas siguientes. 12 aún no existían, pero sus horas ya estaban repartidas entre mis costureras. La encargada reconoció los turnos. Mi hija los había reservado como ajustes de temporada. No había espacios vacíos. Había trabajo oculto. El hotel aceptó suspender la parte del desfile que dependiera de prendas no terminadas. Las 6 prendas existentes podían mostrarse solo si sus propietarias aceptaban. 5 clientas se retiraron. La sexta aceptó asistir con su vestido bajo el nombre de mi taller. El supuesto lanzamiento perdió casi todo su contenido en una mañana. Mi hija llegó furiosa. Mi yerno venía detrás con presupuestos. Él sostuvo que detener el desfile podía cerrar la única oportunidad de demostrar demanda suficiente para financiar la línea. La contadora preparó un cuadro con lo que había pagado la empresa de mi hija, lo que había pagado mi taller y lo que cada parte esperaba cobrar. El resultado era evidente. Su empresa había pagado la sala, fotografía, embalaje y algunas telas externas. Mi taller había cubierto la mayor parte de las horas de costura, máquinas, electricidad, pruebas y materiales. Sin esos costes ocultos, la empresa no tenía el margen que presentaban a compradores. Después puse delante de ellos los 3 anticipos que habían entrado directamente en la empresa de mi hija. Ninguna clienta sabía que sus vestidos se producirían con recursos de otro negocio. Mi hija sostuvo que pensaba formalizarlo después del lanzamiento. Primero habían usado mis empleados. Después pensaban acordar el precio. Primero habían reservado mi local. Después pensaban pedirme espacio. Primero habían prometido capacidad de producción. Después pensaban hablar conmigo. Hasta entonces yo había creído que mi hija quería demostrar que su idea era viable. Ahora entendí algo más personal. Llevaba años interpretando cada demora mía como una negativa definitiva. En lugar de obligarme a tener una conversación incómoda, había decidido construir una situación que yo no pudiera rechazar sin quedar como responsable del fracaso. Ella no quería únicamente una línea de vestidos. Quería dejar de depender de mi última palabra. Pregunté qué lugar tendría yo si el lanzamiento funcionaba. Mi hija explicó que mi taller seguiría confeccionando durante una transición y que ella asumiría las relaciones comerciales. Mi yerno dirigiría producción y proveedores. No había ningún cargo previsto para mí. Según sus previsiones, en 6 meses yo reduciría atención a clientas y me concentraría en supervisar calidad. Era la primera vez que escuchaba mi futuro descrito con tanto detalle. Nadie me lo había preguntado. La contadora encontró esa previsión en una hoja fechada 2 meses atrás. Estimaba cuántas horas mías quedarían disponibles y cuánto personal pasaría gradualmente a la empresa nueva. No estaban preparando solo una marca paralela. Estaban diseñando mi retirada por etapas para quedarse con la capacidad productiva que yo había construido. Mi yerno tenía un interés claro. Si la empresa crecía, dirigiría operaciones y cobraría una participación sobre ventas. Pero la idea de reducirme había empezado en las notas de mi hija antes de que él tuviera ese incentivo. Ella había convertido su frustración conmigo en un plan de sucesión sin consentimiento. Establecí lo que cambiaría desde ese día. Ninguna prenda externa se produciría en mi taller sin presupuesto aprobado.
Ninguna trabajadora sería asignada a otro negocio durante horas pagadas por mí. Ninguna fotografía del taller podría presentarse como propiedad de otra marca sin autorización. Ninguna clienta sería trasladada sin saber con quién contrataba. Mi hija seguía siendo libre de mantener su empresa. Mi yerno podía trabajar con ella. Pero tendrían que pagar por espacio, mano de obra y materiales como cualquier cliente comercial. También cambié los accesos al calendario. Mi hija podría consultar horarios, pero no bloquear jornadas ni reasignar pedidos. Mi yerno perdió el permiso para aprobar gastos externos. El sábado nos reunimos con la responsable del hotel y varias clientas. Llevé fichas de los vestidos, pagos, horas de confección y fotografías usadas en la promoción. Mi hija llevó sus facturas. Mi yerno llevó sus previsiones. La responsable del hotel dejó claro que había contratado el evento porque entendía que la nueva empresa tenía acceso autorizado al taller y a un equipo estable. Varias clientas confirmaron que creían estar contratando una nueva sección de mi negocio, no una empresa separada. Mi hija ya no pudo sostener que se trataba solo de una prueba. Había vendido una continuidad que no estaba acordada. El desfile del domingo se redujo a una presentación pequeña de las prendas realmente pertenecientes a su empresa. No utilizaría a mis costureras, mis máquinas ni los vestidos pagados al taller. Los 3 anticipos externos se mantuvieron porque esas clientas querían seguir con ella. Mi hija tendría que contratar producción por su cuenta o pagar al taller una tarifa real si había disponibilidad. La segunda reserva de la sala quedó suspendida. La entrega de maquinaria se cambió a otro local. Las fotografías de mi taller fueron retiradas. Durante unas horas sentí que habíamos detenido la operación antes de que pudiera absorber mi negocio. El lunes revisé el calendario y vi algo que no había visto en meses. Espacios reales. Cada pedido tenía nombre, responsable y origen. Las costureras sabían para quién trabajaban. Mi hija presentó una solicitud para alquilar 2 máquinas durante una tarde. La rechacé porque estaban ocupadas. También acepté iniciar una revisión formal sobre el futuro del taller. Si mi hija deseaba una participación mayor, podíamos valorar funciones y responsabilidades de forma transparente. Mi error había sido creer que evitar conversaciones difíciles protegía a la familia. Solo había dejado espacios que otros llenaron a su manera. La revisión mostró que la empresa de mi hija podía sobrevivir, pero mucho más pequeña. Sin usar mis recursos a precio casi cero, debía cobrar más o aceptar menos pedidos. Ella eligió empezar con menos. Mi yerno seguía ayudándola con proveedores, pero ya no podía convertir una previsión en una orden dentro de mi taller. Las clientas estaban protegidas. La nueva empresa tenía límites. Mis trabajadoras sabían quién pagaba cada hora. El martes guardé las últimas cajas de etiquetas nuevas en un armario separado. La encargada encontró un sobre grande detrás de una caja de patrones. Era correspondencia comercial que había llegado días antes. El remitente era una cadena regional de tiendas de ceremonia. La empresa de mi hija había presentado una propuesta para suministrar una colección exclusiva durante la temporada siguiente. El pedido inicial no era de 12 ni de 18 vestidos. Eran 120. La propuesta incluía plazos, precios y una capacidad mensual que solo podía alcanzarse utilizando casi todo mi taller. La cadena había aceptado avanzar y tenía programada una visita para la mañana siguiente. Antes de firmar, querían comprobar personalmente las instalaciones de producción que mi hija había presentado como disponibles. La dirección de la visita era la mía. La visita de la cadena estaba prevista para las 10 de la mañana. No podía impedir que hablaran con mi hija, pero sí podía evitar que inspeccionaran mi taller como si ella pudiera disponer de él. Llamé a la responsable comercial y expliqué que la dirección incluida en la propuesta pertenecía a un negocio independiente. Aclaré que ninguna capacidad de producción de mi taller estaba comprometida con la empresa de mi hija y que cualquier visita tendría que limitarse a información autorizada. La responsable agradeció la aclaración. No canceló la reunión, pero pidió que cada parte presentara por separado qué podía ofrecer. Aquello cambió el equilibrio antes de que nadie cruzara la puerta. La mañana siguiente mi hija llegó con carpetas nuevas. Mi yerno llevaba muestras,
previsiones y una lista de proveedores. Yo tenía el calendario real del taller, las horas disponibles, los costes de cada máquina y los contratos de las costureras. La cadena quería 120 vestidos distribuidos durante varios meses. Mi hija había calculado los plazos usando casi todas nuestras jornadas libres y parte de las horas que ya pertenecían a clientas antiguas. La responsable preguntó qué parte de esa capacidad estaba formalmente reservada para su empresa. Ninguna. Mi hija explicó que esperaba contratar el taller como proveedor principal. Yo respondí que nunca habíamos acordado ni precios ni volumen. La diferencia entre una expectativa y un compromiso quedó expuesta en pocos minutos. Después revisaron las muestras. Varias estaban bien hechas porque habían pasado por manos de mis costureras. Otras, producidas fuera, tenían acabados distintos. La cadena no rechazó el proyecto, pero redujo su interés inicial. Antes de seguir quería ver una red de producción real, con proveedores identificados y capacidad demostrable sin depender de recursos ajenos. Mi hija recibió así la primera evaluación externa de su empresa sin que yo tuviera que atacarla. La idea podía ser buena. La estructura que había presentado no lo era. La visita terminó sin contrato. En lugar de 120 vestidos, la cadena ofreció estudiar una prueba de 20 unidades y mi hija conseguía producción propia y entregaba un presupuesto completo. Ella aceptó. Mi yerno salió molesto. Había preparado sus incentivos sobre un volumen mucho mayor. Yo no sentí satisfacción por verlo decepcionado. Sentí alivio porque, por primera vez, nadie había prometido mi trabajo antes de preguntarme. Mi hija trasladó su empresa a otro local, y las máquinas destinadas a mi taller quedaron instaladas allí. Mi yerno tuvo que acostumbrarse a algo parecido. Conservó algunas tareas comerciales conmigo porque seguía consiguiendo buenos proveedores y clientes. Sin embargo, ya no podía reservar tiempo de producción ni aprobar gastos. Cada propuesta terminaba en una hoja con fecha, coste y responsable. Él decía que aquello hacía todo más lento. Yo había aprendido que algunas cosas merecían tardar 5 minutos más. La revisión externa también me obligó a mirar mis propios errores. Durante años había prometido a mi hija que algún día tendría más espacio en el negocio. Nunca definí cuánto ni cuándo. Cuando ella proponía cambios, yo encontraba razones para posponerlos. A veces eran buenas razones. Otras veces solo quería conservar una rutina que me hacía sentir segura. Eso no justificaba lo que había hecho, pero explicaba por qué había dejado de creer que una conversación conmigo pudiera producir un cambio. Decidí corregir mi parte sin entregarle lo que intentó tomar. Creamos un sistema para proyectos conjuntos. Si su empresa conseguía un pedido que encajaba con nuestra capacidad, podía solicitar producción al taller con los mismos datos que exigiría a cualquier cliente comercial. Cantidad, materiales, fechas, horas y precio. Yo podía aceptar o rechazar. Ella podía buscar otro proveedor. Ninguna de las dos dependía de fingir que la otra había consentido. La prueba de 20 vestidos para la cadena fue la primera vez que usamos ese sistema. Mi hija contrató 10 unidades conmigo y otras 10 con 2 costureras externas. Pagó anticipos y compró sus propias telas. Mi taller produjo las 10 prendas sin alterar pedidos existentes. La cadena aceptó la colección pequeña. No se convirtió en un contrato gigantesco. Se convirtió en un cliente posible. Eso fue mejor para todos. Sin embargo, todavía quedaba una cuestión que yo no había resuelto. Las etiquetas. Durante meses habían sido el símbolo más visible de lo que intentaron hacer. Llegaron al taller antes de que yo supiera que existía una empresa, y mi yerno quiso colocarlas sobre vestidos pagados por mis clientas. Guardé las cajas en el armario porque no quería verlas. Un viernes mi hija vino a recogerlas. Necesitaba llevarlas a su local porque las usaría en las prendas que realmente pertenecían a su empresa. Antes de entregárselas revisé una de las cajas. Las etiquetas seguían siendo las mismas. El nombre ya no me molestaba. Lo que me había molestado era ver ese nombre sobre trabajo que no les pertenecía. Le entregué 5 cajas. La sexta estaba abierta y contenía varias etiquetas mezcladas con las antiguas del taller. Nos sentamos a separarlas.
Aquella tarea sencilla me recordó la mañana en que todo empezó. Entonces yo había visto aquellas cajas como una amenaza que entraba por la puerta. Mi yerno había dado instrucciones, mi hija había guardado silencio y mis empleadas no sabían a quién obedecer. Ahora cada etiqueta tenía un lugar claro. Las suyas iban a su local. Las mías se quedaban conmigo. Mientras separábamos las últimas, la encargada entró con una ficha nueva. Era un pedido de una clienta que había conocido el trabajo de mi hija durante la prueba de la cadena. La clienta quería un vestido diseñado por ella, pero confeccionado en mi taller. Mi hija no había prometido nada. Había presentado una solicitud con precio, fecha y horas estimadas. Revisé el calendario. Podíamos hacerlo. Aprobé el pedido. No era una rendición. Era exactamente la diferencia que había intentado defender desde el principio. Podíamos trabajar juntas sin que una decidiera por la otra. Mi relación con mi hija no volvió a ser la misma de inmediato. Durante un tiempo, cada conversación importante tenía una cautela que antes no existía. Yo comprobaba más. Ella preguntaba más. Puede parecer una pérdida, pero descubrí que nuestra confianza anterior dependía demasiado de suposiciones. La nueva confianza era más incómoda y más precisa. Mi yerno también cambió. Al principio intentó defender cada decisión como una necesidad comercial. Después de varios meses entendió que sus resultados serían evaluados por lo que conseguía sin apropiarse de recursos. Seguía siendo ambicioso. La ambición dejó de darle autoridad automática. La cadena regional terminó encargando otros 30 vestidos a la empresa de mi hija. Esta vez ella repartió la producción entre varios talleres. El mío hizo 8. Las facturas fueron separadas. Las etiquetas fueron correctas. Nadie tuvo que ocultar horarios. Aquella normalidad me pareció más satisfactoria que cualquier castigo. Yo no necesitaba verla fracasar. Necesitaba que dejara de crecer usando mi desaparición como parte de su plan. Meses después, una mañana encontré sobre la mesa de corte una caja nueva de etiquetas. Era más pequeña que las primeras. Mi hija la había dejado junto a una orden de producción para 4 vestidos. La orden estaba incompleta porque faltaba confirmar una fecha. No empezó a cortar. No pidió a nadie que retirara mis etiquetas. No reservó horas. Esperó. Le señalé el espacio que faltaba y revisamos juntas la agenda. La fecha que proponía coincidía con 2 vestidos de boda y no podía aceptarla. Buscó otra semana. La segunda encajaba. Firmé la orden y la encargada asignó las horas. Mi hija abrió la caja, sacó 4 etiquetas y dejó el resto cerrado. Ninguna tocó una prenda que no perteneciera a su empresa. Antes de irse, miró el armario donde todavía guardábamos las etiquetas del taller. Durante años yo había pensado que proteger mi trabajo significaba impedir cualquier cosa nueva. Ahora sabía que protegerlo significaba saber exactamente qué era mío, qué era suyo y dónde terminaba el derecho de cada una. Tomé uno de los vestidos terminados y comprobé la etiqueta antes de colocarlo en su funda. Llevaba el nombre de mi taller. El siguiente, encargado legalmente por la empresa de mi hija, llevaba el suyo. Los 2 habían salido de las mismas máquinas. Pero esta vez nadie había tenido que borrar mi nombre para hacer espacio al suyo.